Bienvenidos a un nuevo capítulo en Operación Crimen. Siempre hemos escuchado historias de mujeres maltratadas, abusadas y asesinadas, pero poco escuchamos historias de hombres maltratados o incluso no le ponemos atención a estos casos. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar su historia, su testimonio. Él es Andrés Mauricio Charri, víctima de violencia intrafamiliar. Es un abogado especialista en derecho de familia y funcionario de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Y también contamos con la abogada Victoria Sánchez, abogada especialista en derecho penal. Bienvenidos, gracias por este espacio, por haber aceptado nuestra invitación en Operación Crimen. Gracias, Valentina. Muchas gracias por darnos este espacio. Andrés, ¿cómo conociste a tu expareja? Bueno, nos conocimos en la universidad, ya hace como 19, 20 años en Barranquilla. ¿Cómo era ella? Pues siempre fue celosa, pero yo lo vi como, no sé, de pronto uno normaliza los celos, ¿cierto? Aun cuando me prohibía tener amigos, salir, pues cada vez que salía tenía que ser con ella. Y yo creo que esa era una forma de violencia silenciosa. Eran como banderas rojas que de pronto no capté, no vi en su momento. ¿Cuántos años duraron de noviazgo? 2 de noviazgo y viviendo juntos, y 16 de matrimonio. ¿Y la convivencia cómo era? Pues no te voy a decir que habían golpes porque sería mentira, no me golpeaba. Antes de tener nuestra hija sí era vulgar, era grosera, pero sin golpearme. ¿Vulgar qué te decía? Eh, Inútil, marica, hijo de puta, pues palabras de alto calibre. Pero digamos que uno va normalizando esos comportamientos que se van dando a diario y uno dice, bueno, ya eso es normal escuchar eso, tristemente. ¿Y tu hija ha escuchado eso? Eh, los actos de violencia con mi hija empezaron en el 2015, cuando ella tenía 5 años aproximadamente. No tengo pruebas del 2015-2016 porque no tenía cámaras de seguridad. Con el favor de Dios, de verdad, no hay mal que por bien no venga, dicen. En el 2017 se nos entraron los ladrones y se me ocurrió poner cámaras de seguridad con DVR para grabar, no solo para ver en directo. Y con esas cámaras evidencié cómo la señora le pegaba tan fuerte a mi hija, porque eran episodios de violencia muy fuertes, algo fuera de lo normal. Y también a tu mascota, ¿tienes una mascota? Eso cuando cogía rabia nos pegaba a todos, a mí, a mi hija, a la perrita. Ahí está el video que los podrás observar en su momento, donde también le pega más de 5 golpes con una escoba terrible. ¿Y ella a ti qué te hacía? A mí me daba puños en la cara, cachetadas, golpes en el cuerpo, mejor dicho, de todo. Inclusive cuando separados, teníamos 4 meses separados, fue a mi casa, mi apartamento, pero tenía prohibida la entrada. Sin embargo, hizo escándalo. Me llamaron de portería y me dijeron, señor Andrés, hágame un favor y saque a la señora, porque los de seguridad les daba miedo tocarla. Pues es entendible porque como estamos con el feminismo ahorita es un poco delicado. Entonces yo bajé, la escolté hasta fuera del edificio y me dio un gancho en la cara, un puño en la cara. Después de un año de separados, en febrero del 2024, entra por donde entran las mascotas, donde los celadores como que no prestan atención a la seguridad. Ven a la perrita, mi hija, ven, y entraron como Pedro por su casa, subieron hasta el piso 10º. Mi hija, mi perrita y la señora me rompió los vidrios de la ventana, cogió a patadas la puerta y yo pues estaba muerto de miedo porque tenía los vidrios ahí en la mano. Lo único que se me ocurrió fue llamar a la policía como cualquier ciudadano de bien, ¿cierto? Porque yo no voy a salir a golpear a una mujer, nunca he golpeado a una mujer, no lo voy a hacer, eso nunca va a pasar. Sencillamente hice lo que hace un hombre. Llamé a la policía, solicité su ayuda y la escoltaron hasta afuera. Sin embargo, el policía, creo, si mal no recuerdo, me dijo que le iban a llevar a la UPJ. Yo procuré que no lo hicieran, pues estaba mi hija. Ahora me arrepiento de eso, porque fueron
actos muy fuertes, donde me trató verbalmente fuerte. Es más, en la puerta se le tira al policía para ingresar a mi apartamento y el policía mete el cuerpo para que no entre. Ah, no solo eso, como eso no le bastó, le dice la señora a mi hija, hija, dile tú qué piensas, dile qué pasó, dile qué piensas de esa señora. Y obliga a mi hija, en ese día, en ese momento tenía 13 años, y la obliga a decir palabras como puta, zorra. Usted, señora ridícula, y grabar que solo está quedando como una Laura, Díselo, a ver si cálmate. no fue quien llamó, ¿qué fue lo que hizo? Te Pregúntate, puedo- díselo. Tú A la sabes que tipa yo esa. no. Ay, por cierto, tu internet les quiere decir que esa señora es una puta que se acostó con mi papá estando con mi mamá. Imagínense usted una menor de 14 años diciendo ese tipo de groserías. O sea, de pronto para muchos es normal, pues para mí la verdad no es normal, no me educaron en ese tipo de ambiente, entonces es terrible. Luego, ¿habías visto un caso como este? Que se hubiera atrevido Valentina a revelarlo, no. Gracias, Andrés. Gracias, doctora Victoria, porque tú y yo que hemos trabajado mucha casuística en temas de violencia intrafamiliar, pues en su gran mayoría las víctimas resultan siendo mujeres y se les resulta dando esa perspectiva de género. Lamentablemente nuestra legislación no permite, por lo menos hasta ahora, yo sé que algún día llegaremos ahí, como ya lo tiene España, a que el caso de Andrés también sea una violencia Ujú. de género. Pero además, fíjate, Valentina, cómo ese tipo de violencias, como muy bien lo ha narrado Andrés, que es una violencia más o menos silenciosa, ¿sí? Donde no están los golpes o la evidencia física, pero sí el maltrato verbal, psicológico, el uso de su propia hija, tal vez en un tipo de violencia de lo que hoy día se está definiendo y perfilando como vicaria, no estamos exentos. Tú y yo tuvimos hace poco un programa donde 2 miembros de la Policía Nacional estuvieron inmersos en una situación donde había maltrato, donde había violencia y que terminó en un femicidio brutal. Ujú. Eh, y eran miembros de la Policía Nacional que muchos de ustedes que hacen esos comentarios tan valiosos decían, pero ¿cómo puede ocurrirle esto a personas que están en una institución donde podían tener el apoyo inmediato o la reacción de la policía? Andrés es funcionario público y fíjense cómo también le están ocurriendo este tipo de cosas, es decir, no estamos exentos de esta situación. Entendamos también cómo este tipo de violencia va en escalada. Comienzan las malas palabras, insultos, violencia psicológica, dañar o mediar la autoestima, golpes a puerta cerrada, preferiblemente sin testigos, el uso de los propios hijos para instrumentalizarlos en contra del progenitor contrario. Es decir, hay varios elementos que están precisamente tipificando esa violencia. Y no es de cobardes aguantarla, no es de cobardes no revelarla. Tenemos unos sesgos de género muy fuertes que hace que si uno de hombre va a una comisaría de familia, seguramente la doctora Victoria va a reafirmar lo que estoy diciendo, y denuncia, no le creen o le dicen, no, pues eso no es tan así, vaya, concilie, eso es que de pronto tal vez su pareja está en sus días y ya le va a pasar y etcétera. No lo toman en Mm. serio, pero fíjense lo grave que puede llegar a ser. ¿En qué momento viste como las primeras señales de que esto empezó a ocurrir? En el 2015, exactamente. No, y no solo eso, desde que pusimos las cámaras, tengo varios videos, más de 7 videos, donde golpea a mi hija de una manera terrible, donde me golpea a mí en la cara y me da puños en la cara. Hay un video en 2018 donde la ahorca en 2 oportunidades o la toma del cuello con fuerza, llevando casi a la tentativa de homicidio. Pues imagínense una niña de 7 añitos, el cuellito tan chiquitico, y una mujer de 40 años apretándole el cuello, pues un poquito más de fuerza y pues no estaríamos contando esta historia de esta forma. Después de que pasó eso, como yo tenía el video, le dije, nos vamos a la comisaría de familia y me entrega la custodia de la niña. Eso fue en octubre y en el mes de noviembre tuvimos la audiencia de conciliación y ella accedió voluntariamente, bueno, obligada, para que me entregara la custodia y yo tuve la custodia de mi hija. Ella prometió asistir a psicología durante un determinado tiempo para tener, no sé cómo se dice, una terapia, no, porque la terapia puede ser una sesión, para tener un
Por lo general, Andrés, sí las comisariales mandan unas terapias para el control de la ira, ¿sí? Es decir, con lo que tú estás narrando es posiblemente que haya algunos comportamientos de heteroagresividad, es decir, alguien que tiene tal vez dificultad en la regulación de sus emociones. Pero pues eso es muy complejo cuando esto se va contra su propia familia, en especial contra una menor de 7 años, como tú nos estás contando. Entonces seguramente sí la enviaron a unas terapias para regular la ira. Sí, correcto. Fue a 2 terapias y me dijo, yo voy a seguir yendo. Pues como era mi esposa, a pesar de que éramos agredidos, pues le creí. Y no fue más. Solo fue esas 2, no fue más. Pero cuando terminó la segunda, me dijo, a los 2 meses, ven, tengamos otra vez la custodia a los 2. Yo le dije, bueno, está bien, pero me prometes que vas a seguir la terapia para el control de la ira y la violencia. Me dijo, sí, yo voy a seguir. Pero no fue así, no siguió. Solo fue esas 2 y en el 2018, en el mismo 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 siguieron los actos violentos. Entonces, la terapia psicológica de ella no funcionó. No funcionó para absolutamente nada. En el 2024 coloqué la denuncia de la fiscal 32 local de Bogotá para el delito de violencia intrafamiliar. La doctora Leal Cabezas, Carolina Cabezas Leal, perdón. Y me dijo que no, que ella me iba a acusar, que como un hombre acusa a una mujer de violencia intrafamiliar. Usted es un hombre. Y me archivó el proceso, con todos los audios y videos que de pronto ustedes verán más adelante, con todo ese acervo probatorio, archivó el proceso esa fiscal. Hace poquito, bueno, seguidamente el archivo le dio un impulso procesal y lo desarchivó, lo puso otra vez en activo, pero no hacía nada, me lo tenía ahí en stand-by. Hace una semana colocó un escrito quejándome y solicitando el cambio de fiscal porque sentí como una violencia de género a la inversa, como si misandria sería el término hacia mí, un odio a los hombres. Y bueno, la Fiscalía Seccional, con el favor de Dios, le quitó el proceso. Ahora mismo lo está llevando la o el fiscal 403 para este delito. No lo conozco, no sé si es hombre o mujer, pero resultó, se dieron cuenta de cómo estaba actuando mal. Miren, llegó al punto de la mala actuación de esa fiscal que cuando llevaron a mi hija a hacerle la prueba forense de psicología, la fiscal se abstuvo de manera, no sé, para sabotear el proceso, de enviar los videos y los audios. Entonces, Medicina Legal no tuvo la oportunidad de revisar esos videos y esos audios probatorios. Y aún así, la psicóloga de Medicina Legal dijo que la menor, es decir, mi hija, estaba alineada por el discurso materno. Dijo que en el mismo informe forense dice que mi hija está en riesgo en la actualidad. Y aún así eso no fue prueba suficiente para imputarle el cargo del delito de violencia intrafamiliar a una mujer. Aún así, con el dictamen forense, donde dice que está en riesgo y que está alienada por el discurso materno, donde la mamá, vean, la mamá confiesa los golpes, con una confesión a Medicina Legal. Y aún así, no fue prueba suficiente para la fiscal. Y ahí Andrés, vamos. perdóname, antes de hablar de pronto de ese dictamen forense y de lo que implica esos niveles de riesgo y tal vez por qué no fue atendido, sí me gustaría escuchar a la doctora Victoria que nos explicara un poco más cómo ha sido ese transcurrir procesal y cómo llega usted al proceso en Ujú. la defensa o en la representación precisamente de Andrés. Pues generalmente yo me destaco por ser abogada penalista de personas que son las menos favorecidas. Claro que sí, mi género lo voy a defender
me han visto defendiendo mujeres, pero a mí este delito se me convirtió en una vagabunda, donde todo, por nada, las mujeres están denunciando por violencia intrafamiliar. Los fiscales aceptan la denuncia y ¿qué pasa? A los hombres que por cualquier cosa, no estoy tampoco minimizando la violencia intrafamiliar, que porque te toqué así, entonces yo digo que ahorita estoy diciendo que realmente la violencia intrafamiliar pues no puede ser agravada, ni mucho menos, no. La violencia intrafamiliar se caracteriza por 3 tipos, por violencia física, violencia psicológica y económica, y también se caracteriza por la violencia sexual. Entonces, Andrés, ahora sí, contestando la pregunta, yo vi en noticias, en un canal de noticias, el caso de Andrés, y yo dije, ve, se parece mucho a 4 casos que actualmente llevo. Y yo dije, ya está siendo como recurrente, ¿sí me entiendes? Y yo dije, ve, y cuando lo escucho que es funcionario público, abogado de familia, trabaja en la corte, y yo, ¿será verdad? O sea, en realidad hasta yo, imagínense cómo está el mundo de machista y nosotros de feministas. O sea, imagínense esto. Yo dije, y era en TikTok. Entonces dije, bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? Soy Victoria. Me presenté. Me contestó tardecito. Bueno, no sé, como al WhatsApp, es que le daba mi WhatsApp, no sé, algo así. Bueno, me contestó. Le dije, ven, vi esta noticia, ¿qué pasó? Me dijo, sí, es verdad. Y yo, cuéntame. Entonces empecé, me manda videos. La verdad es que el primer video que vi fue el de la mascotica. Entonces yo soy activista, muy fiel a defensa de los animales. Obvio me aterré, pero aún más porque también, pues, tenemos que proteger a las niñas. A una niña, uy, pero no. Por favor, ojalá pongan estos videos porque esa señora, de verdad, le pega puños, pero de esta manera lo voy a hacer así, ta, 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 pero durísimo. O sea, realmente no sé, doctor, si tendrá un problema presuntamente psiquiátrico, no sé, pero realmente, uy, esta mujer es una salvaje. Entonces, él me empezó a mandar videos, todo, yo le dije, venga, yo lo quiero apoyar. Creo que hay que darle más visibilidad, más prensa a esto, porque la verdad, ¿sabe qué? Ha sido recurrente, pero no mucho. Mira que estoy contándolos con las manos. Tengo 4, con Andrés son 5 casos de que mujeres golpean a los hombres. Y así empezamos, otro noticiero nos llamó, salimos en noticias, en fin. Seguimos revisando el proceso y resulta que efectivamente la fiscal lo archivó. Efectivamente le dijo, qué pena, pero pues no, yo no le puedo recibir esto, yo no puedo hacer esto con mi género. Y nosotros como, ¿qué pasó? Se dio un impulso procesal para que realmente desarchivaran el proceso, se desarchivó, pero actualmente se pidió el cambio de fiscal debido a, gracias medios de comunicación, gracias a todos, porque como este delito, digamos que no se ve viral, por decirlo así, no es común. O puede que sea más común de lo que nosotros estamos pensando, pero los hombres les da pena, les da vergüenza. Silencioso. Exacto, silencioso, porque el mismo machismo y de que desde chiquito te dicen, oiga, no llores, es una niña, o no sé qué, o sí, ya se infunda eso, entonces los hombres no calladitos se dejan violentar psicológicamente, luego económicamente, luego físicamente y luego pues mira, acá Andrés tenemos pues Ahora, para agregar algo más, para que la doctora y los televidentes o los seguidores del podcast de ustedes entiendan un poquito más, porque seguramente se preguntarán, oiga, ¿y por qué no se llevó a su hija? Es lo que todo el mundo se debe estar preguntando. Si yo de hombre me la llevo, 1, me van a acusar de secuestro. 2, mi hija está alienada e instrumentalizada de una manera terrible y ella podría decir, no, mi papá me tocó, Ujú. mi papá me violó, mi papá me pegó, y la presunción de inocencia en los hombres
no existe. Uno va a la cárcel y después pregunta, ¿cierto? Entonces la doctora sabe un poquito más de eso, de qué pasa en una cárcel a un hombre que ha tocado a una niña y más si es su hija. Entonces a mí me daba mucho miedo eso. Por eso no me la pude llevar, además de que estaba amenazado de que si me la iba a llevar me iba a denunciar. Nunca me dijo que me iba a denunciar por X o Y delito. No, sería falso. Nunca lo hizo. Pues me dijo, te denuncio, tú verás si te la llevas. Tristemente decidí no llevarla por miedo a la justicia o a la injusticia que se vive en este país. Otro claro ejemplo, en el juzgado 32 de familia que está llevando mi divorcio, presenté esos mismos videos, audios, informe forense y la jueza es mujer, la doctora Sandra, del juzgado 32 de familia de Bogotá, saca un óptico y dice, no hay pruebas suficientes para darle a usted la custodia provisional de la menor. Entonces yo me pregunto, o sea, si ustedes ven los videos van a decir, hombre, eso equivale a que Garavita esté cuidando un jardín infantil o Hitler administrando una sinagoga. A eso equivale esa decisión de esa juez. No es mentira, miren los videos, vean la violencia y se van a dar cuenta. Equivaldría a que Garavito cuidara un jardín de niños. Eso fue lo que me dijo a mí la juez 32 de familia de Bogotá, la doctora Sandra. Eso me dijo. No hay pruebas suficientes para entregarle la custodia provisional, aún con esos videos, donde demostré que es una mujer que sufre de una ira intensa, una violencia, comportamientos, no sé si el término psicópatas, donde le pega una niña de 7 años a su esposo, a la mascota, a su hija también cuando tenía 10 11 años, a mi hija la trata, puedo decir palabras, mi hija la trata de hijo de p***, bruta, mediocre, animal, zombie, ambulante, burra, idiota. Esas son las palabras que utiliza la madre de mi hija para referirse a mi hija, perdón la redundancia, pero esas son las palabras. Y los jueces y la fiscal tienen esas pruebas y dicen que no son suficientes. Andrés, escúcheme que lo interrumpa. Dentro de las pericias que llegaron a hacer, ¿en algún momento hicieron alguna referente a idoneidad parental, tanto de la mamá de la niña como de usted? Absolutamente ninguna. La fiscal, la fiscal 27, local de Bogotá, como lo dije antes, sí le mandó un examen médico forense psicológico a mi hija, pero se abstuvo para sabotear el proceso de enviar los audios y los videos. Y sin Pero embargo, con ustedes como papá, ¿alguna autoridad los mandó a que se hicieran una valoración psicológica forense o psiquiátrica forense que diera cuenta de su idoneidad parental? sí, la fiscal que estaba llevando el caso lo mandó, pero después de un año de estar el proceso. ¿Y Después qué del año, pasó? ¿Se antes hizo no. el examen? ¿No se hizo? Sí, me lo hicieron hace una semana casualmente, después de haber cumplido un año el proceso. ¿Y a su expareja, la mamá de su hija, también se lo hicieron o ella no? No sé, no sabría decir porque no me informan eso. Ok. Y la juez sí nos envió a eso, pero todavía medicina legal no nos ha llamado. Pero sin embargo, te aseguro que si tienes una persona violenta, se toma un tinto, fuma un cigarrillo y te charla común y corriente, y seguramente eso pasaría con ella. Sin embargo, en la pericia que le hicieron a mi hija, en medicina legal, la mamá confiesa que ha sido violenta con la menor. Pero pues para los jueces y fiscales eso no es prueba, las confesiones. Inclusive dentro de la demanda de divorcio, yo coloqué los videos y los audios y mi expareja los acepta los actos violentos y aún así, para la juez, no fue prueba suficiente. No sé qué tendría que pasar, un apento o un homicidio. Esperemos que no. Ese es precisamente Lo que la debe máxima evitar. expresión de la violencia vicaria, ¿sí? Cuando resulta un menor de edad que nada tiene que ver con una situación de estas, que no Y los tiene por qué traumas estar que en le deja conflicto también. exacto, en un conflicto de adultos, lamentablemente muerto, perdiendo la vida por una situación de estas. No, no, allá no puede llegar. Por supuesto que no. Sin embargo, ¿saben qué resulta chistoso en ese proceso de divorcio? El abogado de la madre de mi hija dice, eso solo pasa
cuando están estudiando. Mi hija está en noveno, es decir, falta noveno, décimo, 11 y universidad. O sea que la juez le dio vía libre para acabar con mi hija durante todos esos años. Porque así lo dijo el abogado de mi ex. Eso solo pasa cuando estudia. Pero es que a mi hija le faltan muchísimos años de estudio. Y también falta mucho tiempo de proceso, Mm. porque pues acá hay, el proceso tiene etapas. Ajá. Entonces, bueno, está bien. En el proceso de familia, pues ya conocerás tú, pero lo que es el proceso penal, pues sí, está en la etapa inicial, pero pues yo me pregunto, doctor, usted que es forense, ahora uno habla con la niña y la niña dice, mi mamita lo mejor. No, ella lo mejor. Entonces, seguramente dentro del proceso vamos a necesitar pues, un perito forense especializado, que ahí sí una niña con su experiencia, pues ahí sí uno se va a dar cuenta. Y pues si tocará irse a juicio, pues se va a juicio. La idea es que este proceso, pues mira, a mí realmente no me gustan esos litigios tan largos porque finalmente el núcleo familiar se termina de dañar y quedan heridas muy grandes, Ujú. porque en un juicio destapan cosas que solamente las personas que así lo dan por, por YouTube o lo que sea, saben. Cosas, pero de verdad, o sea, realmente de verdad. Es largo y doloroso. Nosotros los adultos quizá lo podemos llevar, pero una niña que ya está preadolescente, Ujú. pues yo creo que será muy fuerte. Hay en el proceso de violencia intrafamiliar, hay varias etapas, ¿sí? O sea, simplemente la señora está cometiendo un delito. Obvio, ahí está. Y agravado, violencia intrafamiliar Por agravada. supuesto. ¿Por qué? Por el menor, ¿sí? Para mí, ¿por qué? También porque hay apoyo a la familia multiespecie, que es con la La mascotita, mascota. ¿sí? Ujú. Entonces, esta señora, nadie está hablando acá de la forma más de odio ni de tomarse el caso personal. Estamos haciendo un llamado a los hombres. Mire, habemos abogadas o habemos gente que al principio está bien, es increíble, pero a través de la experiencia yo ya sé que sí es cierto Ujú. y que hay una línea que se llama la línea calma. ¿Qué hace esa línea? Escucha a los hombres. Hoy, no solamente en el sentido de que a veces tienen problemas económicos, el trabajo, no. Ahora hablé con una muchacha de una funcionaria y que ha sido súper recurrente, pero sí les da pena. La verdad, les da pena. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque todos me dicen, a mí me da una vergüenza, Mm. porque el mismo machismo y uno también, Mm. como al principio es como, ¿será? Yo no creo, pero uno ya no se toma las cosas personales, los pone en una balanza y uno dice, está sucediendo, es verdad, hay que pararle bolas a este delito. Y yo llamo la atención también de la señora, que esto no es una guerra, esto es un proceso, ¿sí? Y pues vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder esclarecer, porque esto tiene delito, como es agravada, más o menos es de 4 a 8 años de prisión. Lo que determina es el juez de la República si se va a juicio. Puede que este proceso no se vaya a juicio, puede que sí, no sabemos, porque el camino es largo y la señora pues es también funcionaria de la Procuraduría. Entonces, pues también debe tener, y es abogada, también tiene sus formas de defenderse. Entonces, nadie quiere una lucha acá interminable, sino alguien ha pensado en la niña, su hogar destruido, porque la mamá presuntamente tiene unas conductas inapropiadas, violentas y casi sádicas contra un animalito y una niña y con ese Tres. muchacho. Ujú. Yo solo les dejo que pues que mediten, que meditemos todos en eso. ¿Ibas a decir algo? Eh, que sí, como decía la doctora, la verdad, da mucha vergüenza, da pena. No, pero usted es un hombre, péguele. No, porque si le pego voy preso, no le puedo pegar. Y sí da pena. Yo quería llevar este caso en fiscalía juzgado de una manera silenciosa,
tranquila, pues una batalla, pues digamos, legal. Pero al ver esa solidaridad de género de la juez y la fiscal, me ha tocado salir en 2 medios televisivos, en un medio periodístico y ahora en un canal de YouTube para hacer esto público, porque yo no puedo dejar que sigan abusando de mi hija y de mí, porque ya cuando cumplía un año separado, como lo dije antes, igual me buscaban y me pegaban. Sí, sí es cierto. Hace un año se detuvieron los actos violentos en mi contra desde que ella supo que la denuncié. Eso fue como un freno fuerte para parar esos actos violentos. Pero no, sí, da pena y vergüenza. No es fácil, no es fácil, es duro. No, la expareja, dime. ¿La expareja de Andrés puede que tenga algún problema psicológico? ¿O cómo puedes analizar eso? Es posible, y tu pregunta es muy buena, Valentina. Sí, sí es posible por lo que han relatado, que preliminarmente, es decir, con los síntomas, que es lo que se refiere, lo observable, no de un diagnóstico porque no lo Mm, sabemos, no lo conocemos todavía. Tal vez tenga inconvenientes con el control de sus impulsos. Hay un término en psiquiatría, en psicología, que se llama heteroagresividad, que es esa tendencia a descargar la ira, como esa emoción que hemos hablado nosotros en anteriores podcasts, hacia los demás. Muy diferente a la autoagresividad, que es cuando tú mismo te agredes. Y, y que no mida, ¿no? Es lo que a mí me sorprende, ¿no? Contra su propia mm, hija, contra una mascota, o sea, eso dice muchísimo. Por eso mismo hablaba precisamente de la idoneidad, porque se necesita una valoración que diga, la señora tiene la idoneidad suficiente para la guarda y custodia de su hija, que no sea un riesgo para ella, que no sea un riesgo para la ujú. armonía familiar a la que está llamada y que además es parte de esos derechos que se debe mantener y respetar. eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí, no? Y mientras más se mueve la justicia, pues como muy bien lo decía ahorita Andrés y la doctora Victoria, ¿quién es quien está sufriendo el mayor nivel de riesgo? La adolescente. Ella es quien está absorbiendo todo, ella es quien se está dejando de proteger y es quien a la final está llamada a ser la más protegida porque sus Ujú. derechos son supraderechos, es decir, está por encima de los derechos nuestros. Em, y eso es lo que tenemos que evitar, un daño mucho mayor a lo que ya ha venido ocurriendo, lamentablemente, en esto que alguna vez fue una familia, un sistema familiar. Ujú. Doctora Victoria, ¿qué avances han tenido en este caso? Em, Desde el momento en que se desarchivó el proceso, mm, se solicitó hace poco un cambio de fiscalía, ya lo otorgaron. Entonces, pues estamos esperando que fiscal, pues nos 403. tocó, ya sabes, 402, 403. 403, pues para acercarnos a hablar y que por favor nos acepte los elementos materiales probatorios y que pues ponga a su equipo técnico de la policía judicial pues a que haga una valoración real a la señora, a la niña, ¿sí? Que sea con expertos, pues doctor, usted sabe más que nadie que pues para los niños hay que hablar con bienestar familiar o bueno, todo el trámite necesario porque Sí. pues la niña ahorita está instrumentalizada, que ese es un delito, también instrumentalización de menores. Ujú. Entonces ella, según lo que cuenta ahorita Andrés, que la niña está, como yo les dije, no, que mi mamita no, está bravo con él, que porque la pasó en todos los canales de televisión, que no sé qué. Entonces, pues esperemos pues que el fiscal tampoco se tome personal, sino que se tome esto como equitativo, como el delito que es violencia intrafamiliar y no violencia intrafamiliar, mujer. Porque uno siempre piensa en la mujer, cuando espérese un segundo, es que la mujer le pega al hombre, a la hija y a la mascota. Entonces, un momento. Y Mm, esperemos tener
pues un acuerdo con la fiscal que nos acompañe, porque la fiscalía, uno de los, digamos, de las características y de las funciones de la fiscalía es apoyar a la víctima. En este caso, ¿la víctima quién es? Andrés. Entonces, se supone que la fiscalía debe hacer todo el proceso, que es recibir la noticia criminal, disponer de su equipo de policía judicial y hacer sus investigaciones. Y entonces vuelve y empieza a etapa investigativa y vuelven y se recolectan todos los elementos materiales probatorios, medicina legal y pues también ojalá le gusten las mascoticas para que también podamos el presidente pues que ojalá pueda aprobar esta ley Ángel para que también se activen los mecanismos y pues quiten la mascotica que yo la voy a recibir. Entonces, no hay avance, sino hasta ahora estamos en la etapa como quien dice preliminar, se volvió a empezar después de un año el proceso. Y ha sido una tortura para Andrés porque no ve a su hija, no tiene a su hija, también quería a la mascotica, pues obviamente a mí un profesor me dijo que así uno se divorcie de Satanás, un divorcio es doloroso. Entonces pues también él está afectado y todo se afecta y todo es una bola de nieve que va creciendo y acá hay un menor, porque seguro si no tuviera Andrés la hija, bueno, se divorcian y ya, pero ni siquiera el divorcio le ha avanzado porque él acaba de contar que está en juzgado de familia y que también ¿Es un contencioso, o sea, no se concilió? No, no se puede quiere divorciar, conciliar. Es que no se quería divorciar Mm. la señora. Claro. O sea, no quiere, me imagino. no quería, y cuando llegamos a la audiencia, dijo, sí, hagámoslo de mutuo acuerdo el divorcio, pero no, ¿por qué? Si ella es ella es cónyuge culpable, a mi parecer, por las causales segunda y tercera, ella es la culpable. Entonces, ¿por qué tiene que conciliarse? No, tiene que quedar probado para en un futuro también, cuando mi hija madure y crezca, vea por qué fue el divorcio. No porque se fue de la casa, porque se fue de fiesta y no, no señor, no fue así. Fue por esto y esto y esto. Por eso para mí es tan importante los motivos del divorcio. Que estoy seguro que la juez va a determinar que los dos somos cónyuges culpables por X o Y motivo. Así va a pasar. Pero no importa. Voy a luchar con todo para que ella quede como cónyuge culpable. Puede ser la idea, porque es que es la cónyuge culpable. Andrés, ¿tu hija qué cree que pasó? ¿Cuál es la versión de ella? Que me fui con otro. Sí, y sí, tengo una pareja. Pero es que la versión de la mamá es, hija, te cambiaron por otra mujer. Mi hija es mi hija no es mi esposa. Afecto diferente. Es correcto. Es más, la niña no tiene por qué pensar eso y la mamá no tenía que decirle eso ni instrumentalizarla de esa manera en mi contra, porque me veo totalmente afectado. Yo estoy en un tratamiento psicológico en este momento que me cuesta trabajo dormir porque cuando vean los videos ustedes van a decir, uy, este señor cómo duerme pensando que le estarán haciendo a la niña. De verdad, no se concilia el sueño. Pero los jueces y fiscales de este país normalizan la violencia intrafamiliar cuando la violenta es la mujer. Lo están normalizando. Ah, la mujer le pegó a la niña, le pegó al esposo, a la mascota. Ah, no, normal. Pero ¿qué pasaría si fuera un hombre? Porque sí hay justicia en esos casos, no entiendo. Es que mira, Andrés, aquí hay un tema que de pronto nos ha generado un sesgo y es que desde el año 1993 hubo una convención muy grande en un sitio llamado Belém do Pará, en Brasil, y se estableció la violencia de género como violencia de género hacia la mujer. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ha probado que lamentablemente la gran mayoría de agresores somos hombres, pero también hay una minoría dentro de la que está usted, muy importante, que sufre violencia y de esa forma tan macabra, tan fuerte. Sin embargo, pues Colombia está con ese convenio, por eso la perspectiva de género acá es hacia la mujer, todo es hacia la mujer.
Fíjate que en este canal, Valentina, que tú y yo lo sabemos, y todos los que están ahí detrás, que manejan toda la producción, todo este grandioso equipo de trabajo, la gran mayoría de nuestras suscriptoras, nuestras seguidoras son mujeres. Eh, no feministas, o si las hay, por lo menos no radicales. Yo no soy de radicalismos, y pese a que he defendido muchas causas de la mujer, inclusive con la Secretaría de la Mujer aquí en Bogotá, porque me han invitado en varias ocasiones, pues no se puede desconocer lo que hoy precisamente nos está ilustrando de esa forma Andrés, la doctora Victoria, a través de este caso tan fuerte, tan espantoso, donde hay más de una víctima, y eso debe cambiar. La justicia debe empezar a entenderlo, debe empezar a reestructurarse para que en países como España, como lo digo, allá la violencia de género no está solamente direccionada hacia la mujer, allá hay violencia de género también para el hombre, hay violencia de género en comunidad LGTBI, es decir, en todo lo que representa como tal género, y, y es de igual manera protegido. Tú hablas de algo muy interesante, muy especial, y yo sé que varios de nuestros seguidores, de quien nos ve también, de quien nos ve, está de acuerdo con eso, y lo hemos explicado en podcasts anteriores. Las mascotas, más que mascotas, son seres sintientes. Y son sintientes, lo dice la ciencia, porque tienen el cerebro emocional, porque tienen el cerebro de las emociones que no mienten. Por eso la lealtad, por eso el amor, por eso la oxitocina, que es precisamente un neurotransmisor que está vinculado con el amor verdadero, con el afecto, con el vínculo. Por eso resulta crueldad el maltrato hacia un ser sintiente como lo que comúnmente llamamos mascotas. O sea, son tan buenos con sus emociones que por eso son animales de compañía y por eso son terapéuticos. Yo también dentro de mis labores lo que hago es certificar que este es un animal de compañía y que sirve para una compañía. Claro, porque eso ayuda muchísimo. No, eso es una maravilla. Entonces, quien se atreve a esgrimir violencia contra un ser sintiente, pues puede ser capaz de mucho más, y lamentable. Y sí me gustaría saber cuál es la impresión diagnóstica de la señora, y cómo se podría trabajar el tema, y sobre todo en el tema de ciudadanía parental, para que precisamente no siga poniendo en riesgo a alguien de su núcleo familiar como su propia hija, el papá de su hija, en fin. Es una situación compleja que tenemos que visibilizar, y por eso efectivamente es útil que ustedes estén acá mostrándonos esta otra cara de la situación. Mira, es tanto así la instrumentalización que ejerce sobre mi hija, que en el informe forense dice que la mamá es lo mejor y que no le pega. Y lo contradictorio es que la mamá en ese mismo informe dice, sí, sí le pego. Y la niña dice que no. Imagínate, es terrible. O sea, y mi hija ahorita tiene un nuevo informe forense el 19 de marzo, y aquí donde estoy tengo miedo de cualquier cosa que vaya a decir. Aunque tengo la salvedad del primer informe donde ella dice, mi papá es muy tranquilo. Y la señora, mi ex, dentro de ese informe pericial dice, él no es un mal papá. O sea, está dentro del informe. Fueron las palabras de la menor de mi hija y de mi ex, ¿no? Pero ahora con este nuevo informe, ahí sí, como dijo este señor en televisión, tengo miedo. Pues es un litigio también. Puede salir el informe que sea necesario, pero pues realmente es un litigio Y y hay que pelear porque pues simple y sencillamente puede salir el informe de que como la niña está instrumentalizada, pues efectivamente diga lo que todos ya sabemos, no me pega, en fin. Pero como es un proceso y tiene unas audiencias, entonces seguramente en la audiencia concentrada, que es la audiencia en que se pasa todo digamos, todo lo probatorio, todos los elementos materiales probatorios, Es una pues ahí preparatoria. sí, exacto, Ujú. ahí sí que hay que contratarlo para que realmente una persona pues ecuánime, ¿sí? Y equitativo haga un informe y que usted dé pues, su dictamen. Porque uno no puede, yo entiendo a Andrés que sienta miedo porque sí está como
cuando uno habla con él un poco con ansiedad de todo, yo sé, porque se siente un poquito, pero pues de todas formas hay justicia, o sea, realmente hay que eh, ampararse de abogados. No digo la defensoría pública porque no la voy a satanizar. Si hay hombres que no tienen recursos económicos para poder pagar un abogado, pues claro que sí, el Estado le suministra uno, pero pues que hay que, si tienen los medios, de verdad, pues contratar uno o yo le Sí. doy los primeros auxilios gratuitamente, ya después lo mando al defensor público. Pero sí, sí, realmente es triste. Andrés, ¿qué le pides a la justicia? Eh, otro punto, perdón. Yo no sé de psicología ni psiquiatría, el doctor sabrá más que yo, pero lo que uno ve en televisión es que los grandes, perdón si se agranda un poco, pero uno cuando ve las películas o los primeros empiezan maltratando o matando animalitos y después ya pasan a escalar, van a mayor escala. Y si eso le hace a la mascota, a una menor, ¿qué va a pasar mañana? Y ella dice, no, yo ya no soy violenta. Pero, un momento, fue violenta en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. Y ahora mágicamente en el 2025 se acabó la violencia psicológicamente o psiquiátricamente hablando. Es posible que uno saque esa violencia. Hoy no voy a ser violento y ya voy a ser normal. No lo creo. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste, ¿qué espero de la justicia? Justicia. Si un hombre lo meten preso por golpear una sola vez, a una mujer va preso, porque una mujer no va presa por golpear una vez a un hombre. Dentro de la denuncia que coloqué en la fiscalía en contra de mi ex, coloqué X cantidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, donde condenan a los hombres que por solo un golpe, ojo, un golpe a la esposa, van más de 5 años presos, sin derecho a ningún tipo de libertad, casa por cárcel, no nada. Por un solo golpe, no es que tenga que ser consecutivo, que tiene que pegarle 10 días, 20, no. Uno solo basta. Yo demostré la violencia intrafamiliar en mi contra con varios videos donde soy golpeado y agredido físicamente y verbalmente. También dentro del acervo probatorio están los videos donde ahorcan a mi hija, le dan puños en la cabeza a mi hija, cachetada a mi hija, nalgadas, le lanza objetos a su cuerpecito. Entonces la violencia intrafamiliar está probada más allá de toda duda. No soy penalista, no tengo ni idea de penal, para ser muy sincero. La doctora y otro abogado me han ayudado mucho en esto, me han redireccionado bien para que este proceso ande y me dicen, hombre, pero con tantas pruebas ya debería estar eso presa porque no tiene ningún tipo de subrogado. Entonces, ¿cómo es que anda libre por ahí tan campante como si nada, solo por ser mujer? Porque los fiscales y jueces por solidaridad de género perdonan los delitos. No, no me parece justo. Debería haber justicia y acusar de la misma manera a una mujer por el mismo delito que acusan a un hombre. Entonces, ¿qué pido? Justicia, solo eso, no es más. Yo no estoy pidiendo que hagan algo extraordinario, no estoy pidiendo que mientan, no, solo quiero justicia. Momento de juego. Pues Valentina, yo quisiera de una forma metafórica un poco representar lo que es la violencia contra el hombre y cómo es difícil de visibilizarla, en especial por como muy bien nos lo ha narrado hoy tanto Andrés como la doctora Victoria por parte de las instituciones. Ustedes saben que en anteriores programas he utilizado mucho la baraja de póker, esta es otra de esas. Y fíjate, Valentina, que coincidencialmente aquí hay un rey de picas que representa precisamente una figura masculina. Y ese rey de picas, digamos, es Andrés
con la problemática que ha vivido, de violencia que ha sufrido, y que está guardada ahí, en esa baraja, ¿sí? Y esta caja negra que ustedes observan son las instituciones a donde él ha acudido durante un montón de veces, durante muchas veces, ¿sí? Que debe de alguna manera protegerlo, ¿sí? Que debe velar también por sus intereses, por sus derechos y en especial, no solamente él como padre, como hombre, sino como persona. Pero, ¿qué ocurre cuando él quiere confiar precisamente en la justicia? Se invisibiliza, ¿sí? Desaparece. Eso no nos puede pasar, eso no nos puede pasar, porque eso no es justicia. Es solo el mensaje que quiero dejar. Andrés, ¿qué mensaje le das a los hombres que de pronto están pasando por tu misma situación? No les puedo decir que no les dé vergüenza y pena. Da vergüenza y da pena. Pero mira que si yo no actúo en los canales de televisión, periódico, YouTube, nadie sabría y la juez y la fiscal me estarían ignorando al 100%. Entonces no, toca denunciar porque es que es un delito y todo delito merece su justicia. No les dé pena, no les dé vergüenza. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Sí, salir frente a una cámara y decir, lo voy a decir de manera jocosa porque sí da pena. No, mi mujer me pega. Toca, toca hacerlo. Porque si nos pegan, nos maltratan, nos disminuyen nuestra masculinidad, eso no está bien. Toca denunciar sin pena. O con pena, pero igual hágalo. Eso, ese es el mensaje. Pues eres muy valiente y lo estás haciendo muy bien. Y les agradecemos a ustedes dos, a la doctora Victoria y a Andrés, por este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar mi caso, porque de verdad estoy urgido de justicia. Gracias, doctor. Gracias, Valentuna. Gracias a todo el equipo de trabajo. Y nos vemos pronto. Claro que sí. Soy Andrés Mauricio Charri Carbonell y soy víctima de violencia intrafamiliar. Mi nombre es Victoria Eugenia Sánchez Córdoba, abogada penalista y defiendo a Andrés Charly Carbonell. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen con 10.000 suscriptores y vamos por más. Hasta el siguiente capítulo.